infestación diabólica, qui peuvent toucher nos maisons. que puede tocar a nuestras De casas. plus en plus, nous sommes demandés pour aller libérer les maisons Cada vez se nos pide más que vayamos a liberar en les casas, bénissant. bendiciéndolas, Les gens n'ont plus la paix, porque la gente ya no tiene paz, ils se divisent continuellement, se dividen ils continuamente, entendent des bruits dans la maison. oyen ruidos en la casa, La première chose qu'on fait quand on y va, y lo primero que hacemos cuando llegamos c'est regarder les objets qu'il y a dans la maison. es mirar cuáles son los objetos que están dentro Et de les la gens font casa. entrer n'importe quoi dans les maisons. Y las personas llevan a sus casas cualquier cosa, Des Bouddhas, Budas, des pierres énergétiques, piedras des energéticas, capteurs de rêves. captadores de De sueños, telle façon qu'aujourd'hui, on ne trouve presque plus de croix dans les maisons. de tal manera que hoy en día casi no se encuentra ni una cruz Mais en la où est ma casa. foi et mon allégeance? Pero ¿dónde está mi fe? À tout cela ou à Jésus mort sur la croix? ¿A todo esto o a Jesús muerto en la cruz? Et là, on les invite à libérer leur maison de tous ces objets, Y ahí les invitamos a que se liberen y compris de de todos toutes estos sortes, objetos, y compris de toutes sortes de livres, también incluyendo a libros, le pouvoir du subconscient, el poder del subconsciente, des livres de Reiki, libros de Reiki, de yoga. de yoga, Et déjà, quand ils libèrent la maison de ces objets, y ya en cuanto se liberan de esos objetos en ils su casa, retrouvent la paix. vuelven a encontrar paz. J'étais allé un jour à Montréal Un día en Montreal et pour libérer une maison. fui para liberar una Et casa quand je suis arrivé, y cuando llegué il y avait des masques africains, había máscaras des africanas, livres de Reiki, libros de le Reiki, couple était sur le bord du divorce. la pareja estaba a punto de Un divorciarse, prêtre est allé célébrer 2 messes, un sacerdote había celebrado dos misas, rien n'avait fait. y no había hecho nada, no Ils había avaient conseguido besoin nada, de libérer les objets porque necesitaban liberarse pour de esos recevoir objetos la libération dans leur couple para recibir otra vez et dans leur maison. la paz en su pareja y en On su peut pas casa. demander au Seigneur de bénir No podemos pedir al en Señor ouvrant que des portes à bendiga travers tous ces objets, y después abrir puertas a través de todos esos et on se objetos. débarrasse de ces objets Así que hay que quitarse, deshacerse de esos en mettant objetos. dessus de l'eau exorcisée, Y entonces se les pone agua exorcizada por en les encima, brûlant se les quema, ou en les enterrant s'ils ne se brûlent pas. o si no se queman hay que Et enterrarlos. c'est incroyable Y es increíble combien les personnes et les maisons retrouvent. Nuestra última pregunta es en la esperanza de que el Señor vence y con él está la Virgen María. Una palabra sobre la Virgen en este combate espiritual. Eh bien, c'est simple. Je crois sincèrement, Creo muy sinceramente comme vous l'avez dit, que Jésus que, como usted lo ha dicho, que María Jesús, María, ont déjà gagné la ya bataille. han ganado la Il batalla. nous est demandé la foi Y ahí se nos exige la fe en la toute-puissance du Seigneur. en el poder infinito de Et dans les Dios. retraites que je donne, Y en los retiros que yo il y a doy, des nuits d'adoration. hay noches de adoración C'est au pied eucarística, de Jésus dans l'adoration, porque es a los pies de Jesús en el avec sacramento, Marie dans la récitation du rosaire, con María al recitar el rosario, que nous ressentons cette force du ciel, y ahí sentimos la fuerza del cette cielo, paix que le ciel veut nous donner, la paz que el Señor nos quiere ces dar, guérisons et libérations apportées par le ciel, esa sanación y esa liberación que nos llega desde el avec la cielo, puissance de la parole de Dieu, con el poder de la palabra de la Dios, puissance de Saint Michel con el Archange poder de San Miguel et Arcángel l'intercession du cœur immaculé de y Marie. la intercesión del Inmaculado Et Corazón de dans les María. retraites ou les endroits où je vais, Y en todos los retiros donde voy, c'est extraordinaire les libérations, es extraordinario ver las les guérisons du liberaciones, cœur, les guérisons physiques sanaciones del corazón y sanación física que Jésus fait au Saint-Sacrement, que Jesús hace a través del Dans l'Eucharistie. Santísimo en la de telle Eucaristía, façon que nous puissions dire para que podamos todos decir, nous n'avons jamais rien vu de pareil. nunca hemos visto nada igual. Hoy nos quisiera instruir un poco, reflexionar un poco con ustedes, mis queridos amigos, sobre lo que un católico no debería tener. O sea que lo que no debo tener, es decir, aquellas cosas, actitudes, prácticas que desdicen de tu ser
católico. O sea, te restan identidad y autenticidad. Ya sabemos que para ser católico, pues ahí están los 10 mandamientos y hay que vivir los 10 mandamientos. Y no, como yo suelo decir, pues los 5 o 6 mandamientos que te gusten y los 3 que no te gusten, pues no los voy a vivir. O elegir de los dogmas aquellos que me gustan y los que no me gustan, o los que no entiendo, no, eso no. No, ser católico significa ser católico de una pieza. Y en la vida lo que a mí me da felicidad es esta famosa autenticidad, donde yo practico lo que profeso, que mi palabra, mi actitud, lo que yo quiero y lo que yo hago son coherentes. Y cuando no soy coherente, pues esto lo llamo pecado y lo llevo a la confesión. Por debilidad, por circunstancias, por tentación, por seducción, pues puedo ser no coherente con lo que yo quiero, con lo que profeso. Entonces, lo que un católico no debería tener. Aquí me refiero yo a objetos en tu casa, objetos en tu bolsillo, en tu bolso, sobre tu cuerpo. A ver, ¿a qué voy con todo esto? Fui a visitar a una persona que es muy conocida en la televisión, es una presentadora, y me encuentro en su sala con imágenes de dioses egipcios, porque ella fue a visitar el Cairo, Luxor, hizo su viaje a Egipto y se trajo pues sus recordatorios de Egipto. Y en mi interior digo, a ver, una presentadora conocida, católica en la televisión, y Dios nuestro Señor mandó al ángel exterminador para hacer justicia de los dioses de Egipto y para sacar a su pueblo del país de los dioses de Egipto, para que yo, turista, voy y me los traigo a mi casa y me los pongo en mi sala y ahí los tengo en la pared. Los famosos dioses de Egipto. Me dije, a ver, ¿qué coherencia es esta? O hago mi viaje, eso es típico, ¿no? Hago mi viaje a Nigeria, a África, y voy al mercado de las antigüedades, al mercado de los recordatorios, típico mercado de turistas, ¿y qué me traigo? Pues me traigo una calaverita, que me traigo una estatua de una diosa africana, que la diosa de la fertilidad, que el dios tal, etc. Y uno se dice, a ver, ¿tienes en tu casa la Virgen de Guadalupe? No, pero te trajiste un dios de Egipto, te trajiste una diosa de África, te trajiste una calavera, te fuiste a la India y te trajiste un imán, una piedra, imágenes ¿sí? Tienes en tu cabeza imágenes de cosas que se pueden traer de la India, símbolos del hinduismo, imágenes de dioses hindúes, budismo, el Buda. Vas a tu viaje, o no solo en tu viaje, sino que vas a cualquier mercado de artículos religiosos y te metes por curiosidad a la tienda esotérica, y ¿con qué te encuentras? Ahí tienes tú el famoso gato, el gato de la buena suerte, budismo. ¿Y eso qué tiene que ver en la casa de un católico? ¿De qué sirve? Vas y de repente traen incienso, no el incienso católico, sino el incienso del budismo, que tiene otra cosa que ver. ¿Qué tiene que ver el incienso del budismo con el incienso del católico? El incienso del católico evoca la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le regalaron incienso los Reyes Magos, y por tanto el incienso delata la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es símbolo de la divinidad. Ahora, tú, cuando vas al mercado, ¿qué te traes a tu casa? O sea, examinamos ahora lo que hay en tu casa. ¿Qué veo? Voy a tu recámara, ¿y qué encuentro? ¿Será que me encuentro con una imagen dibujada de una desnuda, semidesnuda en tu recámara? Pero no hay una cruz, un crucifijo en la cabecera de tu cama. Voy a tu sala. ¿Qué encuentro en tu sala? ¿Sí? La famosa calavera, que fuiste a México, te trajiste algo de la Santa Muerte, fuiste a Egipto, te trajiste los dioses, fuiste a África, te trajiste una diosa de África, etc. ¿Con qué me encuentro?
Voy a tu comedor y ¿qué me encuentro? Pues la típica pintura de las manzanas con las peras, ¿sí? Pero no hay que una última cena, no hay una virgen, no hay... O sea, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué símbolos te trajiste a tu casa? Símbolos del hinduismo que se meten tan fácilmente porque Internet hoy en día todo lo propaga. Internet todo te lo trae a tu casa y tan fácil. Y como son cosas que hasta estéticamente bonitas, pero simbólicamente, ¿qué representan? Los dioses, y llamémoslos dioses de Egipto. Falsas realidades que para un católico no tienen nada que ver. Ahora, muchas veces nos lo traemos o por curiosidad o porque nos ayudan a buscar suerte. ¿Sí? Y por este mismo motivo voy para que me lean el tarot de la buena suerte, para que me digan cuál va a ser mi suerte. A ver, reflexionemos un momento sobre el término suerte. Ay, sí, hoy tuve suerte. El católico no tiene suerte, el Hijo de Dios no tiene suerte, el Hijo de Dios recibe bendición. Para el católico, hermanos, no hay suerte, hay providencia, un Dios amoroso que mira. Mi Dios tampoco va a ser la famosa máquina de café que le echo 50 centavos y sale mi taza de café. O la famosa máquina de Coca-Cola que cuando yo necesito a mi Dios, pues ahí le rezo cinco Padres Nuestros y me sale la gracia que necesito. O sea, Dios no es una máquina de café donde le echo unas moneditas y me sale la gracia que necesito. No, Dios es Padre bondadoso y tiene un plan que se llama providencia, que se llama plan de salvación. Aquí no hay un concepto suerte. Quien tiene en sus casas símbolos de la buena suerte, penca sábila, la herradura, ¿para qué? ¿Qué poder tiene la herradura? ¿Qué poder tiene la penca sábila? ¿Qué poder tiene un símbolo del hinduismo, del budismo para la buena suerte? Si para mí no hay suerte, para mí hay un Dios providente que me guía, que me mira y yo me abro a Él. Hay bendición, no hay suerte. Por tanto, yo no necesito tener objetos de la buena suerte. No necesito yo un talismán. Recuerda, hermano, un talismán es muy diferente de un crucifijo, porque el talismán busca manipular. Mientras cuando yo coloco en mi pared un crucifijo hermoso y lindo, lo coloco allá en mi pared, ¿qué me recuerda? Me recuerda que a través del derramamiento de esta sangre yo fui redimido. No es manipulación, el talismán manipula. Los brujos, las brujas, los satánicos lo que buscan es manipular la fuerza del demonio para su propio provecho. Aquí en la religión católica no cabe manipulación. Nosotros tenemos intercesión y la intercesión es un acto de amor. No un acto de manipulación por motivos de egoísmo que yo quiero tener. No se trata de esto. Hermanos, reflexiona mucho sobre lo que tú tienes en tu casa. Reflexiona mucho lo que tú colocas en tu bolsillo, lo que colocas en tu bolso. Tú necesitas tener sobre tu piel una imagen tatuada. Recuerda lo que dijimos en la enseñancita sobre los tatuajes. Yo me coloco en la piel aquello a lo cual yo me someto. No te vas a someter a ninguna fuerza de estas, a ninguna fuerza demoníaca como el de antaño te vas a someter. No, no señor, no señora, no vamos a hacer esto. Nuestra buena suerte viene de la bendición de mi Dios que tiene un plan amoroso providencial. Y esto precisamente se llama providencia. Dios está aquí. Yo no me voy a traer a mi casa los dioses de Egipto si Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. No, voy a rechazar esto. Hermano, reflexiona sobre los objetos. Y si tú, que tienes en tu casa, y si tú ahora te das cuenta de que a ti te falta un crucifijo en tu pared, que tú no tienes un rosario bendito en tu cama para tener presencias positivas cuando duermes, porque objetos benditos atraen presencias benditas, objetos negativos atraen presencias negativas. ¿Sí? Vale esta ley tan sencilla. Reflexiona lo que tienes en tu casa y si tú te das cuenta de que no tienes objetos religiosos benditos,
vas a la tienda religiosa de tu parroquia y te compras al menos una Virgen y al menos un Cristo. O sea, en ninguna casa debería faltar una imagen de Cristo misericordioso, el Sagrado Corazón, Corazón Inmaculado de María, alguna Virgen que te llame la atención, una estatua. Cuando vas de viajes, pues busca también lugares santos. Busca lugares santos y de esos lugares santos te traes imágenes santas para que tu casa muestre en su exterioridad lo que tú crees. Que no solo haya pues la desnuda en tu pared, que no solo haya pues la manzana y la pera, y dioses de Egipto, calaveras de México. No, Señor, tú vas a tener en tu casa símbolos externos que representan tu fe, tu convicción. Y así las cosas externas también traen para ti bendición.